Tenga usted muy buenos días, ingeniero Denis Calderón Paniagua. Mi nombre es Juan Diego Segura Vargas, alumno de la Universidad Alas Peruanas de la Facultad de Ingeniería Civil, la filial Tumbes. El tema a exponer es Puente General sobre Rafael Urdaneta. El puente General Rafael Urdaneta, vamos a hablar sobre lo que es la introducción, su marco teórico, sus características, su descripción, su tecnología constructiva, su proceso constructivo, que incluye la cimentación, los pilotes, también de sus materiales que se usaron, la importancia y la conclusión. El puente General Rafael Urdaneta está en el continente de América. Su país es Venezuela, su localidad San Francisco Santa Rosa. Fue inaugurado en el año 1962, su estado es terminado. El año de la construcción comenzó en el año 1958 a 1962, donde demoró 5 años en la construcción. Su categoría es un puente pretensado. Su longitud es de 8.678.90 metros, su ancho es de 19.4 metros y su galivo de navegación es de 45 metros. Como podemos observar, el puente General Rafael Urdaneta está en el lago de Maracay. En esta imagen muestra cómo está desarrollado, en qué punto está el puente General Rafael Urdaneta. Como pueden observar, aquí en esta imagen sale el puente General Rafael Urdaneta. Como verán, es el tercer puente más grande que existe en el mundo. Bueno, en la introducción se dice que está ubicado en la parte sur del estrecho de Maracay, une la costa oriental del lago Maracaibo con el occidental. También localmente llamado puente sobre el lago, es un puente que cruza la parte más angosta del lago Maracaibo, lago en Zulia, en el noroeste de Venezuela y conecta la ciudad de Maracaibo por el resto del país. Fue inaugurado el 24 de agosto de 1962 por el presidente de Venezuela Rómulo Bertacú, siendo durante varios años el puente más grande del mundo de su tipo y una de las mayores estructuras de hormigón armado construidas. Fue nombrado en honor al general Rafael Urdaneta, héroe zuliano de la independencia de Venezuela. El ministro de Obras Públicas, el doctor Óscar Rodríguez Garabinaje, anunció la construcción del puente sobre el lago de Maracay, Rafael Urdaneta, en honor al insigne procedor zuliano. En el marco teórico, este imponente puente es uno de los símbolos de Zulia. Se trata de una estructura de 8.678 metros de longitud que está conformado por 5 tramos de 235 metros cada uno y cuya construcción duró 5 años. Es la arteria vial fundamental de Estado, pues comunica al occidente zuliano como el oriente y además lo une con el resto de Venezuela. Tiene un gran valor comercial y sentimental para los maravinos. Fue diseñado por el ingeniero Ricardo Morandi y posteriormente modificado por el Consorcio Puente Maracaibo CPM, que fue construido en concreto, armado y pretensado y tiene una longitud de 8.678 metros y 134 pilas. Según la publicación oficial del Ministerio de Obras Públicas en 1962 y en el libro El puente sobre el lago de Maracaibo en Venezuela, Bauverde, Berlín, en 1962 se emplearon en su construcción 27.000 metros cúbicos de concreto y 35.660 metros de pilotes de perforación y 27.170 metros de pilotes de inga de diámetro de 91.4 centímetros y 6.260 metros de pilotes de inga del 50 sobre 50 centímetros y 5.000 toneladas de cable pretensado y 19.000 toneladas de cabilla y 2.600 personas fueron las que trabajaron para poder desarrollar la construcción de este puente. El puente General Rafael Urdaneta es uno de los puentes más espectaculares a escala mundial, con una longitud de 8.687 metros entre Punta de Piedra y Punta de Iguana y 19.40 metros de ancho. Cuenta con 4 canales de circulación de automóviles y camiones y 5 tramos centrales de 235 metros de luz, sostenidos por cable de acero, y alcanza una altura de 45 metros sobre el nivel del agua.
permitiendo el libre paso a los grandes barcos tanqueros provenientes del Mar del Caribe. Su grandiosa escala y la complejidad de los sistemas de concreto pretensado precisaron que la colaboración de los profesionales y técnicos provenientes de varios países une la ciudad de Maracaibo con la costa oriental del lago. Ha facilitado la conexión terrestre entre la región de Zulia y el centro y oriente del país, permitiendo integrar directamente en la economía venezolana las valiosas regiones agropecuarias del oeste y sur de la cuenca del lago Maracaibo. Se dice que el puente General Rafael Urdaneta en el siglo XXI ha sido remodelado e iluminado en sus 6 pilares mayores, utilizando para ello 96 luminarias y 600 watts que pueden cambiar el color de dicho sistema de iluminación de fábrica danesa. Fue diseñado para ser contemplado desde la ciudad de Maracaibo en noches y con gran nubosidad. Puede verse con las luces iluminadas. Las luces han sido creadas para poder establecer una linda vista sobre ese puente. También se dice que en el puente hay una creación del Museo del Puente y la promesa de un recorrido que, en las palabras de la conocida gaita, sigue nublando la mente. En esta imagen podemos observar las iluminaciones que han sido programadas en el siglo XXI para poder tener el desarrollo plasmado y la importancia de la tecnología de hoy en día para que el puente se pueda ver de otra manera, ya que tiene una buena iluminación y atrae más a los turistas. El 19 de abril de 1964, 5 minutos antes de la medianoche, habiendo pasado poco más de año y medio de la apoteósica inauguración del Coloso Gris, la tranquilidad nocturna de la zona se vio perturbada. El superpetrolero Esso Maracaibo, perteneciente a la Creole Petroleum Corporation, de 36 toneladas de desplazamiento, cargado de 262.000 barriles de petróleo crudo sin controles y a la deriva, como consecuencia de un inesperado desperfecto en el comando eléctrico de la nave, choca contra el pilar número 31 del puente y ocasionando el derrumbe de 259 metros de estructura. La Creole Petroleum Corporation, propietaria de petróleo, empleó 8 meses de la reconstrucción de la parte dañada del puente. La crisis estructural de la pila 24 del puente Rafael Urdaneta bajo el efecto del choque de un carguero, el buque con un peso de embarcación más carga de aproximadamente 7.000 toneladas chocó contra la pila 24 del puente General Rafael Urdaneta, ocasionando daños con el desprendimiento del concreto en el cabezal y la destrucción de la viga rompeolas inferiores cuya longitud es de 7 metros. Este trabajo tiene como finalidad establecer un metodológico análisis que reproduzca el comportamiento de la estructura sometida al impacto del barco, para revisar los esfuerzos generados en los elementos de pila y cálculo posible, su velocidad del barco en el momento del choque. Los resultados demuestran que para la pila no colapsará el buque tuvo que absorberse parte de energía generada por el impacto, que además hubo una participación real de los elementos superiores de la superestructura opuesta a la fuerza aplicada por la embarcación y que el barco debió desplazarse a una velocidad inferior de 8 nudos en el momento del choque. En esta imagen podemos observar cómo chocó el barco petrolero que impactó en la pila número 31. Como vemos, este es el momento en que cómo fue el choque para ese puente. Como podemos observar en esta imagen, la pila número 31 está siendo reconstruida por la empresa Petroleum Corporation, que fue la encargada en restablecer el mismo lugar donde ellos ocasionaron el accidente. La característica es de parte central, el puente de tipo atirantado, su base se encuentran ancladas en el fondo del lago de Maracaibo a una profundidad de 60 metros que permite que las embarcaciones de hasta 45 metros de altura puedan pasar por debajo y tiene una luz de 235 metros y cuenta con 2 carriles por sentido. En su parte central el puente es de tipo atirantado, sus bases se encuentran ancladas en el fondo del lago de Maracaibo a una profundidad de 60 metros para permitir
que embarcaciones de hasta 45 metros de altura puedan entrar a la luz de 235 metros y cuenta con 2 carriles por sentido. Soporta el tráfico promedio de 2 millones de vehículos diarios. En este puente se encuentra el monumento de luces más grande de América Latina y el tercero en el mundo. Su descripción: fue construido en concreto u hormigón armado y tiene una longitud de 8.678 metros. Soporta un tráfico promedio de 45.000 vehículos diarios. En este puente se encuentra el monumento de luces más grande de América y el tercero del mundo. En su parte central, el puente es de tipo puente atirantado. Sus bases se encuentran ancladas en el fondo del lago Maracay a una profundidad de 60 metros. El puente sobre el lago está dividido en 135 tramos, dos de ellos de 235 metros y su descomunal altura de 45 metros sobre el agua. Su sólido cuerpo puede navegar con tal libertad los enormes barcos petroleros que hasta llegan hasta unas alturas latitudes. En la parte superior de su estructura cuenta con 2 carriles en cada sentido para el tránsito radial. Su tecnología constructiva: es importante destacar que se considera el primer puente moderno de su tipo. De hecho, la tecnología para la construcción costa afuera fue diseñada enteramente por venezolanos, lo cual involucró el diseño de gabarras para hincado de pilotes, gabarras, martillo y pilotes para el tipo de lechón que presentaba el lago, accesorio para la distribución de la carga de ser izadas, hitos tecnológicos que han pasado desapercibidos y de los cuales existen pocos registros históricos. Paul Lugarte planteaba la alternativa de utilizar exclusivamente hormigón pretensado o armado en toda la construcción. Esta propuesta tenía grandes ventajas: era más resistente al clima húmedo de Maracaibo, lo cual disminuiría considerablemente los gastos materiales, cumpliendo con la exigencia estética de la obra, permitiría reducir el costo de materiales, entre otros atributos. Hay un dato muy importante que yo vi y averigüé. Se decía que mayormente querían hacer el puente sobre una estructura de metal, pero fue descartada porque una estructura de ese material sería requerido mucho mantenimiento cuando se utilizaba en un clima húmedo que es en Venezuela. Y aparte era un material más costoso que el cemento. Reconocido por ser la primera estructura venezolana construida con hormigón pretensado y la más grande del mundo en el momento de su inauguración, el costo total de la obra fue aproximadamente 97 millones de dólares. Su proceso constructivo: en la cimentación, las cabezas de los pilotes correspondientes se han unido convenientemente para formar un emparrillado. Este emparrillado se hormigonó de la manera que se obtuvo una solera dado en apoyo de las pilas. Los tramos de 46.6 metros de luz están constituidos por montantes, se unen formando a veces unas V y en otras X, forma que se adopta teniendo en cuenta la altura. Los tramos centrales, 235 metros de luz, constituyen a la unión de dos elementos en X, ganando con ellos una altura de 50 metros sobre el nivel del mar o lago. El elemento pila llega hasta 92.50 metros de altura. Los tramos de 36.6 y 46.6 de luz se ubicaron en los accesos de Punta Iguana, pues en esta zona el terreno que sirvió en base de apoyo era poco estable y de pobre capacidad de sustentación, lo que exigía que las cargas de gravizantes sobre ellos fueran menor consideración posible, condiciones que cumplen los tramos de luz de menos luz. El empleo de estos tramos en una extensión de unos 4 kilómetros se ha traducido en una fuerte economía. Podemos ver mayormente cómo está haciendo la construcción, cómo venía ejecutando la construcción en la cimentación y aparte de los tramos realizados que se hacían. Estas vigas de gran peso prefabricadas en taller se transportaron sobre potones que, previstos de comportamiento estanque, permitirían trasladar para regular la altura debido sobre los apoyos.
Las juntas formadas entre vigas se sellaron utilizando un encofrado metálico apoyado en pontones. Las vigas, así hormigadas, constituyen en su parte o cabeza superior de la losa de la calzada, que posteriormente se presenta transversalmente con las vigas transversales del entrenado del tablero del puente. Los tramos 85 metros de luz se emplearon con la finalidad de elevar el nivel del calzado sobre el lago, presentando las particularidades de la losa hormigada directamente a partir de los soportes o pilas de hormigón, tanto en los encofrados como en las entradas auxiliares de andamio. Fueron colocados con ayuda de grúas Fonstein montadas sobre pontones. Los pilotes. Como resultado de cuanto hemos apuntado, se decidió era necesario que emplee los pilotes en los apoyos de pilas. De estos elementos se ensayaron tres tipos cuidadosamente estudiados, de lo que en principio se presentaban como soluciones posibles. Estos pilotes se sometieron a pruebas duras, en las que se indujeron a la carga de direcciones verticales y las derivadas de los efectos del viento, frenando la proporcional fuerza de tangenciales. Los pilotes de perforación de sección circular de 1.35 metros de diámetro exterior y con una capacidad sustentación de 675 toneladas, los pilotes cilíndricos de Inca directa y de 91.4 centímetros de diámetro exterior y con la capacidad de sustentación de 675 toneladas, los pilotes de sección cuadrada de Inca directa de 50 por 50 centímetros sólidos y con una capacidad de sustentación de 75 toneladas. Estos pilotes están destinados para los tramos 36.6 metros de luz. La carga correspondiente a cada soporte de previero de 4 a 5 pilotes de perforación para cada soporte de los tramos de 46.6 metros de luz, de 10 a 12 de los tramos de 85 metros y de 62 pilotes para los tramos de 235 metros. Los pilotes son de tipo prefabricados por trazos de 60 metros de longitud. Podemos observar en esta imagen, estamos aquí mayormente se estaban haciendo las pruebas de los pilotes para poder soportar el viento y mayormente tener una capacidad de cuántos pilotes tenían que ir por cada tramo. Tramos de 235 metros de luz. Los 5 tramos centrales de 235 metros de luz son de la parte más importante de esta enorme estructura y constituyen en sí una interesante solución estática que desde el punto de vista de su gran luz pueden estudiarse ya considerándolos como vigas pretensadas o como estructuras aparticadas. En estos casos del hormigón se haya sometido a una carga de 150 kg sobre centímetros cuadrados, de disminuir las tensiones debidas al peso propio. Dicha carga no deberá exceder 10 veces la sobrecarga más elevada. La estructura central, suspendida por medio de cable o vientos, tiene un trozo de tablero de 189.05 metros de longitud. Hay que intercalar entre uno y otro trozo 4 tipos de vigas tipo normal de 46 metros de longitud con objeto de lograr la longitud o luz total de 235 metros cuadrados de tramo. Los materiales usados en el puente Rafael Urdaneta, se dice que mayormente su costo total de la obra fue aproximadamente 97 millones de dólares. En su construcción se utilizaron 3 millones de sacos de cemento de 46 kilogramos, 20.000 toneladas de cabillas acero corriente y especial, 67.483 metros lineales de pilotes de perforación redondos con un diámetro exterior de 135 metros y una capacidad portante de más de 675 toneladas. 25.668 metros lineales de pilotes de Inca redondos con un diámetro exterior de 91.4 centímetros y una capacidad portante de menos de 675 toneladas.
6.338 metros lineales de pilotes de Inca cuadrado de 50 por 50 centímetros, macizo y de capacidad portante de 75 toneladas. En la etapa de mayor actividad se emplearon 2.630 trabajadores, fueron la mano de obra de venezolanos, ya que el 30% de los técnicos que trabajaron en la obra también fueron venezolanos, y el equipo utilizado en la construcción de esta gigantesca obra concluyó. Una grúa elefante de tipo de la Torre de Texas con la capacidad de 250 toneladas, una grúa flotante Jax de 300 toneladas y 52 metros de altura de gancho, una grúa jirafa de 135 toneladas de capacidad y 75 metros de altura de gancho, una grúa Harold de 60 toneladas de capacidad y 36 metros de altura gancho, dos islas flotantes con el nombre de Coche y Cabúa, una draga Dixie con dos motores de 248 y 82 HP con tubo de succión de 10 pies. Para las pilas centrales se utilizaron 10 grúas Torres, 4 de las cuales alcanzaron alturas de 100 metros. Para los trabajos calocustres se emplearon 13 remolcadores, 19 lanchas, 50 gabarras y una capacidad considerable de lanchas pequeñas con motores fuera de borda. Las excavaciones requeridas fueron de tal magnitud y con una tierra removida se hubiesen podido rellenar los túneles de la autopista Caracas-Laguria. La importancia de este puente General Rafael Urdaneta es que este puente permite unir ambas orillas del lago y conectar de manera expedita la ciudad de Maracaibo con el resto de Venezuela. Es una importante vía de comunicación sobre el lago de Maracay en Venezuela y es un ejemplo de la ingeniería civil. Tiene una sala de exposición donde diversos artistas plásticos exponen sus obras. En conclusión, este puente es sin duda alguna una de las obras más antiguas e innovadoras en América Latina, ya que sortear diferentes tipos de retos constructivos y debido a su extraordinario desarrollo y funcionalidad de lo que dio en el equipo de ingenieros, ha sido una gran directriz para la ingeniería actual, haciendo posible que hoy en día siga siendo una gran obra de ingeniería y atractivos turísticos. Considero que el puente es una de las obras magníficas que demuestra la potencia económica que llegó a ser Venezuela en los años 50 y representa la capacidad que tenían los venezolanos de construir obras que son referencias a nivel mundial. En este puente podemos observar la importancia de lo que es el puente Rafael Urdaneta para la ciudad de Maracay. Como podemos ver, bien se decía en las diapositivas anterior, este puente posee un teatro o también aquí la gente puede vender algunas cosas, así le da una mayor mira de turísticos para lo que es la ciudad de Maracay. Esta imagen es cuando el puente recién comenzó a ser construido, para que mayormente tengan un conocimiento cómo comenzó la obra del puente General Rafael Urdaneta. En esta imagen podemos observar cómo es hoy en día el puente General Rafael Urdaneta. Así, espero que este puente haya sido de su agrado y les haya interesado la pequeña información que les he podido realizar sobre el puente General Rafael Urdaneta. Muchas gracias.